Hola, buenos días, el Señor les bendiga. Espero que estén teniendo un buen tiempo. Somos Ministerios GESED, una institución de educación superior, de educación teológica, virtual. Puedes estudiar con nosotros desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora del día. Así de que le invitamos que nos contacte para poder eh, ofrecerte una educación teológica virtual. Vamos a orar e iniciamos con nuestra reflexión de hoy. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias. Gracias te damos, Señor, porque nos permites estar en este lugar. Señor, y en compañía de las personas que verán y escucharán este video, Señor amado, para los cuales, Dios de la gloria, pedimos, Señor, tu bendición, tu guía. Que sea tu presencia y tu poder actuando, Señor, sobre cada uno de nosotros, de tal manera, Señor, que podamos experimentar, Dios de la gloria, un conocimiento que nos lleve, Señor, a un cambio en nuestras vidas y en la sociedad, en nuestras familias y en la dimensión universal, Señor, que tú nos has dado. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Adoramos y bendecimos tu nombre santo, Señor. Permite que tu presencia, Señor, a tu misericordia, Dios de la gloria, esté sobre nosotros, Padre Santo, permanentemente, porque, Señor, sabemos, reconocemos que sin ti nada somos y que sin ti nada podemos hacer, Dios de la gloria. Guíanos, Señor amado, a hacer tu voluntad, Padre Santo. Guíanos, Señor amado, a ser instrumentos de tu paz, de tu bendición, de tu amor, Señor amado, donde quiera que nosotros vayamos, Padre. Gracias te damos por este tiempo. Permite, maravilloso Dios, que podamos, Señor, alabarte y bendecirte como tú te lo mereces, en el nombre de Cristo, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, te damos por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, porque tú eres esa roca y escudo, Señor, en quien confiamos. Gracias te damos, Señor, por este momento en el que podemos, Señor, adorarte, maravilloso Dios. Son todos bienvenidos a este espacio, que es un espacio de educación teológica y de compartir un pensamiento del texto bíblico. Hoy quiero que trabajemos el texto de Salmos, capítulo 1, y vamos a hacerlo de una manera adecuada y vamos a ver que este salmo sin duda tiene tantas cosas para enseñarnos a nosotros. Salmos capítulo 1 y dice así el texto. Bueno, permítame leerlo. Quiero también de pronto trabajar algo en cuanto a este idioma en el cual la Biblia fue dada. Permítame leer por lo menos unos dos versículos de este salmo en el texto hebreo. Dice así: Asre hay shasher lo halach, batzab reshaim. Ubderet hatayin lo amad, ud moshab, latzim lo yashab. כי אין בתורת אדוני חפצו ובתורתו נהגה יומם בלילה. Esos son los primeros versículos de lo que nosotros conocemos el Salmo capítulo 1 y que se ha traducido a bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hasta ahí leí en el hebreo. Dice el versículo 3: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, y por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y este salmo es un salmo bastante interesante. Recordemos nosotros que hay en la Biblia diferentes clases de salmos, ¿no? Hay salmos imprecatorios, salmos que son elegías, salmos que se llaman como historia de la salvación, salmos de entronización del rey, salmos de alabanza, en fin. Y este salmo es uno que se reconoce como los salmos sapienciales. Es un famoso salmo sapiencial. Y también tiene sus características bastante importantes. Y en la literatura sapiencial, que por lo general utiliza también la poética para darnos a conocer su mensaje, hay unos paralelismos. Hay unos paralelismos. Recordemos que en la poética hebrea se trabaja mucho el concepto del paralelismo, no tanto del verso como en nuestra poesía española, sí el paralelismo. El paralelismo es que las dos divisiones de un solo, de lo que se llamaría verso para nosotros, pero que no es exactamente la definición,
que para ellos se llama hemistiquio A y hemistiquio B. En esos paralelismos hay una relación, puede ser una relación sinónimica o sinónimo, o una relación puede ser antitética, sintética, emblemática, en fin, hay una cantidad de paralelismos. Este paralelismo que está aquí en el Salmo capítulo 1 es un paralelismo antitético. Antitético significa que la primera parte del Salmo nos habla de un tema y la segunda parte nos habla de un tema que es totalmente contrario al anterior. En este caso, en el Salmo 1, los primeros 3 versículos está hablando de el varón que es bueno, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de ser de escarnecedores asentado. Y los versículos 4 y 5 hablan de el hombre malo, no así como el malo, que es como el tamo que arrebata el viento, etcétera. Entonces, los primeros versículos nos dan una tesis y los siguientes versículos nos dan una antítesis. Y el capítulo 6, el versículo 6 nos da una síntesis, eso es lo que se conoce como el proceso dialéctico. Y bueno, permítame, le digo estas cosas un poco técnicas de este salmo, pero es importante que nosotros lo entendamos, porque desde esa perspectiva nos vamos a dar cuenta de qué es que se trata, cómo es ese esquema que está ahí. Bueno, y aquí este salmo habla de unos elementos naturales, habla del viento, habla de la tierra, habla del agua, y hace una comparación, ¿no? Entonces, la tierra y el agua van a representar entonces a ese hombre bueno que no estuvo en camino de pecadores, ¿no? Y la tierra y el agua son fecundos, son estables, dan fruto y ese fruto permanece. No así el viento que en este caso, el viento es estéril, que está llevando al malo como ese tamo, correcto, dice como ese tamo como que arrebata el viento. El viento es estéril, el viento es inestable. Reitero, a diferencia de la fecundidad y productividad de la tierra y del agua, que dan como resultado un árbol bastante fuerte. Entonces, lo que quiere decir acá es que los malos son estériles, los malos son inestables, los justos son estables, los justos son fecundos. El malo es finalmente como paja frente al viento, que es llevada de acá para allá y que no resulta en absolutamente nada más adecuado, ¿correcto? Y así entonces también como ese hombre justo que no está en camino de pecadores, que termina siendo como ese árbol plantado junto a corrientes de las aguas y que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Eso se da porque él está plantado en lo que se conoce como la ley del Señor, la meditación y la práctica de la ley del Señor. Esa práctica y meditación de esa ley que resulta ser fecunda, que resulta ser fértil, que resulta ser estable como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿correcto? Entonces, esa persona que tiene su meditación en la ley día y noche, pues resulta siendo como ese árbol plantado junto a aguas de vida. ¿Y a qué se refiere con eso? Con lo que dice en el versículo 2, será, sino que en la ley del Señor está su delicia, en su ley medita de día y de noche. 3, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Y a qué se está refiriendo ahí? A la vitalidad. Es importante que nosotros entendamos que nosotros debemos tener vida y vida en abundancia, ¿correcto? No solamente sobrevivir, no solamente subsistir, aquí subsistiendo, no, perdón, el Señor nos tiene a nosotros para que tengamos, reitero, vida y vida en abundancia, para que nosotros exhalemos vitalidad permanentemente. Y no solamente vitalidad, sino que también sea una productividad, porque este árbol que está representando a ese ser que tiene en su delicia, en la ley, en la meditación de la ley del Señor, dice que también da fruto en su tiempo. Y es importante entonces que nosotros entendamos que aparte de vitalidad, nosotros tenemos que dar productividad. Es decir, se está viendo cómo es que nosotros estamos trabajando y que en aquello en lo cual nosotros nos ocupamos es productivo. Eso está muy bien, tenemos que entender que es productivo. Y aparte de eso, dice que su hoja no cae, eso significa que es permanente, es decir, que nosotros no podemos ni debemos estar vigentes solamente un tiempito.
solamente un momento en nuestra vida, sino que tenemos que estar estables y permanentes todo el tiempo, permanentes. Tenemos que tener permanencia en aquello en lo cual nosotros nos hemos dedicado a ser productivos. Es decir, tenemos que tener una vida para poder con esa vida ser productivos y que nuestra productividad sea estable. No que subamos como palmeras, pero que bajemos como cocos. No que seamos de pronto como la niebla de la mañana, ¿no? Como le decía el Señor al pueblo de Israel, tu justicia es como la nube de la mañana, que tan pronto sale el sol ya se desaparece. Que no seamos como la bruma, como la espuma del mar, sino que, reitero, seamos permanentes. Y dice el texto, dice, y todo lo que hace prosperará, pero que sea una prosperidad que integral. Una prosperidad integral. Recordemos que la prosperidad no solamente se va a medir en asuntos económicos, sino que esa prosperidad tiene que ver también con aspectos, por ejemplo, como lo espiritual, lo ético, lo económico, lo familiar, lo individual, lo social, y tiene que ser una prosperidad integral, así como lo plantea la primera de Juan. Yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es una prosperidad que, reitero, toca todas las áreas de nuestra vida. Pero el malo es como el tamo, es inestable. Al malo no se le ha dado la oportunidad de ser escuchado en el juicio. Aquí dice que no se levantarán los malos en el juicio ni a los pecadores en la congregación de los justos. Era una referencia acá a esos episodios en los cuales a una persona en un juicio se le daba la oportunidad de colocarse de pie y expresar algo a favor de una causa, si era que tenía, digamos, algún argumento a favor de eso. Entonces es importante para esa persona ser escuchado en el juicio, pero cuidado, al malo no se le va a dar esa opción. Y no se le va a dar esa opción, ¿por qué? Porque sencillamente su culpabilidad es muy evidente. No tiene absolutamente nada, digamos, para plantear y cómo sostenerse en pie en ese juicio, y por lo tanto escucharle sería una pérdida de tiempo, reitero, porque ha venido fallando permanentemente y, perdón, ¿qué puede decirnos aparte de lo que ya nos has demostrado con tus hechos? Dice también que los pecadores no se levantarán en la asamblea de los justos. Eran asambleas que se tenían delante de los dioses en las diferentes cosmogonías, ¿cierto? Y entonces en esas iglesias, en esas asambleas, pues se escuchaba al oferente, se escuchaba al orante, a la persona que venía a alabar al Dios. Pero al malo no se le permite levantarse en la congregación de los justos. No hay espacio para ese personaje frente al justo. Ahora, el justo, como también bien dice el texto bíblico, no hay ni siquiera uno justo. El justo en este caso es aquella persona que ha reconocido su necesidad, ha reconocido su maldad precisamente, y entonces termina diciendo: Señor, no soy nada, no soy nadie, solamente me acerco ante tu misericordia para que tú, por favor, hagas algo a favor mío. Esa es como la persona que es justa. El Señor conoce el camino de los justos, dice el texto, pero desconoce el camino de los malvados. Ahora, no es que el Señor lo desconozca y diga, yo no sé a qué se refiere con eso, no. Esto es uno de los conceptos de salvación del Antiguo Testamento, que ese concepto de salvación es muy diferente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se habla de una salvación que es escatológica, un alma siendo librada de un infierno y siendo llevada a un cielo, ¿correcto? Pero el concepto de salvación veterotestamentario no tiene absolutamente nada que ver con eso que le acabé de comentar. En el Antiguo Testamento la salvación tiene que ver con aspectos más bien, digamos, como que se pueden experimentar en esta vida, ¿ya? Por ejemplo, como ser librado del enemigo, ser salvado de una batalla, conservar la vida, ser sano de una enfermedad, ¿correcto? Y uno de los elementos también de la salvación veterotestamentaria es que recuerden mi nombre, que me recuerden. No hay cosa peor que para un judío en el Antiguo Testamento que se olviden de él, que ya no le recuerden. Eso no es correcto. Entonces ellos
uno de los aspectos de eso es la recordación de él como ser humano y de lo que él hizo mientras estaba vivo. Por eso entonces aquí se dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, ya no se tendrá más memoria de él. Entonces eso era bastante lamentable y una de las peores tragedias que le podía pasar a un ser humano, reitero, en el Antiguo Testamento. Y finalmente la síntesis de este proceso dialéctico del justo y el malo tiene que ver con que yo tengo que decidir y que si soy un poco sabio, porque recuerde que le dije que el texto era un salmo sapiencial, si soy un poco sabio, tengo que decir, pues mejor es ser justo que ser malo, ¿correcto? Mejor es ser bueno que ser perverso. Pero permítame hablar de aspectos que están teniendo lugar en este momento en la sociedad colombiana y en el panorama mundial. Por ejemplo, el 6 de junio del 94 se desbordó el río Paez y en ese mismo año se creó una corporación nacional para la reconstrucción de la cuenca del río Páez y de las zonas aledañas. Y han pasado casi 30 años y la entidad que se creó en ese momento aún aparece vigente. Y vigente con un presupuesto general de la nación de más o menos 5.1 millones de dólares al año, ¿cierto? Y se muestra que aún no se han terminado de restaurar la zona y que les tomará muchísimo más tiempo y obviamente presupuesto hacerlo. Permítame, le voy a hablar de algunos aspectos que están teniendo lugar en Colombia justamente en este momento de la historia del país. Y que son aspectos que tienen una relación estrecha en lo que nos está diciendo este Salmo capítulo 1. Porque todo se resume básicamente en mi ética, mi moralidad y sobre todo mi espiritualidad. Lo que yo he decidido en mi vida en cuanto a lo que voy a practicar y en lo que voy a finalmente terminar siendo o empezar siendo un hombre malo o un hombre bueno, un hombre justo o un hombre impío, que es lo que el texto nos estaba diciendo. Y todo, absolutamente todo lo que pasa en mi vida, todo lo que pasa en la familia, en la sociedad y en el panorama mundial, tiene que ver sencillamente con este Salmo capítulo 1. Tú decides ser bueno o ser malo. Y le estoy hablando de algunos aspectos que están teniendo lugar, reitero, en Colombia en este momento. Por ejemplo, el Estado colombiano está al límite. El Estado colombiano es pesado, es lento, es paquidérmico, es obsoleto, no funciona. Y para el colmo, cada gobierno en su turno ha creado agencias, instituciones, comisiones, organismos, dependencias, que la inmensa mayoría son innecesarias. ¿Pero por qué lo hacen? Pues sencillamente para pagar favores políticos. Porque esos favores, pues, son los que finalmente son mis fábricas de votantes. Esos son mi rédito, mi consignación, la que yo tengo de votantes que son los que me respaldan y son los que finalmente me ayudan a mantenerme en un puesto durante varias décadas, ¿correcto? Entonces yo necesito mantener todas esas dependencias, instituciones, agencias, para mantener ahí, reitero, mi consignación votante, ¿correcto? Esas instituciones, infortunadamente, implican un enorme gasto para los contribuyentes, es decir, para usted y para mí. Y son un foco de corrupción, ¿correcto? ¿Por qué? Por el diseño y por el funcionamiento que tienen, porque muchas de ellas son repetición de la repetidera en cuanto a funciones que están supuestamente haciendo otras instituciones. ¿Correcto? Y ese fenómeno no es solamente nacional, ese fenómeno se repite en cada departamento y se repite en cada municipio y en cada alcaldía. Por ejemplo, ¿para qué sirve la Contaduría General de la Nación si lo que hace es repetir información de otros entes del gobierno? Y tiene un presupuesto de 6.7 millones de dólares, yo le hablo de dólares, obviamente a veces no entendemos esa cantidad de dinero, pero multiplique casi que por 4.000 y ahí tiene el monto en pesos colombianos. Yo se la voy a dar en dólares. Esta Contaduría General tiene un presupuesto de 6.7 millones de dólares anuales para poder funcionar. Pero fíjese que le estoy hablando de la Contaduría General de la Nación, pero hay otro organismo en Colombia que se llama la Junta Central de Contadores, que tiene un presupuesto de 3.5 millones de dólares anuales para funcionar. Y aparte de esas otras dos instituciones, hay otra
que es la Auditoría General de la República. Y esta tiene un presupuesto anual de 11.3 millones de dólares. Ojo con lo que le estoy diciendo. Las tres instituciones supuestamente hacen exactamente lo mismo, ¿correcto? ¿Para qué entonces tener tres? ¿Por qué no tener una que trabaje, funcione como debe ser y las otras dos se debería quitar? O por ejemplo, la famosa Agencia Nacional del Espectro, por sus siglas ANE, y que tiene 9.5 millones de dólares anuales para su funcionamiento. O quién sabe, por ejemplo, en Colombia, en una institución que se llama la Unidad de Planeación de Infraestructura del Transporte y que tiene unas siglas que son la UPIT, ¿qué se planea allá? ¿Quién sabe de ustedes? O la entidad reguladora de esta entidad anterior que le mencioné, que se llama la Comisión de Regulación de Infraestructura del Transporte, y que ambas tienen más de 300.000 dólares al año para su funcionamiento, cuidado, y ni siquiera ninguna de las dos tiene página web. ¿Cómo le parece a usted? O por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y la Superintendencia de Economía Solidaria? La primera que le mencioné tiene 7.8 millones de dólares y la segunda tiene un presupuesto de 16.3 millones de dólares anuales, dizque para poder funcionar. Pero ¿qué hacen allá en esas instituciones? O por ejemplo, ¿de qué sirve la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia con un presupuesto de 56 millones de dólares anuales? Y que el 86% de ese presupuesto se lo gastan en nómina, lo invierten en nómina. ¿Cuánta gente trabaja? ¿Cuántos son los sueldos de esas personas? O por ejemplo la agencia inmobiliaria que se conoce con el nombre de Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco, que tiene un presupuesto de casi 9 millones de dólares anuales y que se encarga de restaurar edificios viejos para llenar los demás empleados y fortalecer así la burocracia. O por otro lado, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con 25.2 millones de dólares anuales para funcionamiento. O ¿para qué se tiene, por ejemplo, en Colombia un instituto como el famoso Instituto Caro y Cuervo, que nosotros lo hemos conocido hace muchísimos años así? Si ese trabajo ya lo hace completamente gratis la Real Academia de la Lengua. Pero aún así, este Instituto Caro y Cuervo tiene un presupuesto de 3.2 millones de dólares para su funcionamiento. ¿O para qué nos sirve a nosotros el Instituto de Metrología, que tiene un presupuesto de 9 millones de dólares anuales, si la función de ese instituto ya la realiza la Oficina Internacional de Pesos y Medidas y también la realiza gratis? Entonces, ¿para qué se tiene este aspecto? O por ejemplo, como la famosa Defensoría del Pueblo, que yo me pregunto a cuál pueblo defiende, si no está presente por ningún lado, y que tiene un presupuesto de 190 millones de dólares anuales. ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Y la realidad es que, aparte de toda esa burocracia que le acabé de mencionar, o por ejemplo los más de 4.000 millones de pesos que se gasta diariamente el presidente, las cantidades de camionetas que tienen, las cantidades de celulares, las cantidades, tiene todo un batallón a su disposición sin necesidad. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? Y aparte de todo esto que le estoy diciendo, de toda esta burocracia que le estoy mencionando, tenemos que reconocer que la pandemia ha reducido enormemente el poder del recaudo que tiene el gobierno. Y eso todo el mundo lo sabemos. Todos, absolutamente todos lo sabemos. Como también se sabe qué se debe hacer. Que se debe eliminar muchas de estas entidades para que se pueda hacer un gobierno más posmoderno, funcional, más liviano y que no se tenga que seguir soportando con elevados impuestos a las personas que somos los contribuyentes, es decir, usted y yo. Así que parte de este sistema se soluciona eliminando y fusionando muchas de esas entidades. Parte de ese sistema, parte de ese problema se soluciona, lamentable tener que decirlo, pero despidiendo a muchas personas que están ocupando esos cargos en los cuales realmente no se hace nada. ¿Ya? Parte de eso. Y entonces se dirá, bueno, pero entonces todas esas personas, miles y miles de personas, ¿qué pasa con ellos?
esas personas ya han tenido la posibilidad de mamar del pecho del Estado. Ya, ellos tienen que entender que si aprovecharon ese cuartico de hora, genial, y que seguramente tendrán dinero ahorrado para que puedan colocar empresas, para que puedan colocar negocios y funcionar de manera adecuada. Obviamente, reitero, esas instituciones son un fortín de votos para las elecciones. No, es que yo lo necesito porque este señor, él me trae X cantidad de votos y este otro también yo le exijo X votos y este X votos y así funciona. Así funciona todo. Son bancos de ahorro de votos manejados por los presidentes y por los lacayos de los partidos políticos que nosotros estamos teniendo. Entonces, hay que eliminar miles de cargos de personas que aparentemente hacen un trabajo, aparentemente porque realmente terminan no haciendo nada, un trabajo que incluso el país ni siquiera lo necesita. ¿Por qué? Porque ya, reitero, hay instituciones que están siendo fundadas y que funcionan haciendo repetidamente una y otra cosa. Es decir, hay 3, 4, 5 instituciones que hacen exactamente lo mismo y que sí tienen un costo muy, muy elevado para el país. Los anuncios de los políticos, obviamente, cada vez que se muestra esta realidad, ¿cierto? Y cada vez que hay una persona que diga, vea, es que esto toca solucionarlo así, 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 ellos salen y dicen, no, eso es incorrecto, nos damos golpes de pecho porque no es posible. Y terminan diciendo, tenemos que hacer un sacrificio. No podemos seguir teniendo una vida de lujos y tenemos que amarrarnos el cinturón y tener una vida mucho más austera, austeridad, ¿no? Esa es la palabrita de moda que se queda en simple demagogia. Y finalmente, los que terminan colocando todo el pecho, pues se llaman la clase media, ¿correcto? Infortunadamente, las clases medias y bajas, que son los que van cada vez pagando más y más impuestos, y la gente poderosa que pudiesen pagar esos impuestos no lo hacen. No lo hacen, son exonerados de impuestos, pero como el país necesita seguir funcionando y se necesita recaudar X cantidad de dinero para mantener toda esa burocracia que le acabé de decir, pues sencillamente hay que seguir sacando dinero. ¿De dónde? De las clases medias y bajas. Los poderosos no se pueden tocar. Se dice usualmente, no, es que las empresas son las que producen el empleo y hay que mantenerlos con impuestos bajos para que produzcan más impuestos, más empleo. Eso es falso, eso es falso. Y nosotros lo sabemos que eso es falso en Colombia. Porque recordemos que en Colombia la economía se mueve con los pequeños negocios, con el señor de la tienda del barrio, el que vende leche, la señora que vende empanadas, la que tiene su miscelánea. Esa es la economía realmente que mueve el país y la inmensa mayoría del pueblo colombiano es en esa clase de trabajos. Pero son empresas y son pequeños negocios que son tremendamente agravados con impuestos, ¿correcto? Entonces hay que tenerlo en cuenta de eso. Así es de que, cuidado, tenemos que entender que esta reforma tributaria que se pretendía colocar y que llevó precisamente al paro del cual se está viviendo en este momento en Colombia y es lo que está motivando esta charla que estoy haciendo en esta mañana, no interesa cuántas reformas tributarias se presenten, jamás va a ser suficiente, jamás va a ser suficiente. ¿Por qué razón? Porque es exactamente lo que pasa con nosotros. La economía, nuestra economía personal, nuestra economía familiar, es exactamente lo que pasa allá. Que cuando usted y yo, como seres humanos, decimos, bueno, yo me gano 2 millones o 3 millones o 1 millón o 500,000 pesos mensuales, pero si me gano 500,000 y me gasto 700,000, pero si me gano 2 millones y me gasto 2 millones 500, perdón, siempre voy a estar endeudado, cada vez más endeudado y finalmente va a llegar un momento en que voy a terminar quebrando y me van a tener que, las entidades a las cuales debo plata, me van a tener que remitir a las centrales de riesgo diciendo este personaje no paga y quitándome todo lo que tengo. Eso es lo que está pasando con el banco. Entonces deben eliminarse muchas de esas entidades y empleados, así como yo tengo que decir un momento, yo no puedo seguir comprando un jeans de 200,000 pesos si es que me gano 1 millón de pesos al mes. No puedo seguir derrochando el dinero que no tengo y así el gobierno también tiene que hacer. Seguramente algunas de las justificaciones para seguir haciendo lo mismo es que quién se encargará de hacer lo que esas entidades ya hacen.
perdón, ya hay otras entidades que hacen lo que supuestamente están haciendo las otras. Pero entonces, ¿por qué no se quitan esas entidades inoperantes que tienen una gran carga económica para el país? Porque reitero, son fortines de votantes. Esta persona me trae X votos, esta otra persona me consigue 2.000 votos, este otro 200, este otro 50, en fin, y necesito mantenerlos porque a ellos son a los que les exijo la cuota de votantes para que yo pueda seguir teniendo el cargo que yo estoy teniendo en el Congreso, en la Cámara, en el Senado. ¿Ya? Entonces así funciona este aspecto. Y se dice entonces, si vamos a quitar el centro de memoria histórica, ¿quién se encarga de la memoria histórica? ¿Quién se encarga de la restauración del patrimonio? Pues todas esas funciones las pueden cumplir, reitero, los organismos que sean estrictamente necesarios, y entre ellos pueden ser muchas de las universidades estatales, que pueden encargarse de esos aspectos, ¿correcto? Y así aprender y enseñar a nuestra juventud cómo es que se maneja ese aspecto. Definitivamente sí se puede. Los colombianos realmente somos grandes productores de riqueza, grandes productores. El colombiano es muy esforzado, es trabajador, es honesto. Bueno, más o menos honesto, pero sí es muy trabajador y sí es muy creativo. ¿Correcto? Ahorita hablamos de eso, de la honestidad. El asunto es que el funcionamiento del Estado es tan pesado que, cuidado, matemáticamente no es posible seguir soportando ese peso. Matemáticamente y contablemente no es posible, no es viable. ¿Por qué? Reitero, y lo coloco en economía nuestra, porque nos estamos ganando 2 millones de pesos mensuales, pero estamos gastando 3 millones. Eso más temprano que tarde nos va a llevar al derrumbamiento a todos. ¿Correcto? Los políticos se niegan a aceptar que ya no se puede seguir colocando más y más impuestos. Ellos siguen presentando reformas y de una u otra manera pellizcan acá, pellizcan allá. No pellizquemos en un solo lugar. Entonces trabajemos acá y es complicado porque si usted tiene un carro, entonces usted tiene que pagar impuesto de rodamiento, técnico-mecánica, el combustible que le adicionas todos los días, y si vas a comprar las llantas, pagas IVA de las llantas, y en fin, o sea, de todo, y así los alimentos, así la educación, así el vestido, así los servicios públicos, absolutamente todo está grabado de una u otra manera. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no podemos no podemos desmontar ese Estado, sino que tenemos que dejar que siga funcionando de esa manera. ¿Y quiénes son los que sostenemos el Estado? Usted y yo. Por eso se presentan esas reformas económicas, esas reformas financieras, ¿correcto? Tributarias. Al faltar el dinero en todas las instituciones, ellos nuevamente tienen que decidir qué se debe hacer. Y por una parte se dirá, como dicen algunas personas, pues ahí está el Banco de la República, que imprima más dinero. Y por el otro lado se proponen estas reformas que son imposibles de cumplir y que de todas maneras ya el ciudadano colombiano dijimos, no más, es imposible, son unos descarados. La corrupción sí se tiene que mantener en sus 50 billones de dólares, esa no se puede tocar porque, reitero, esa es la mermelada que llamamos aquí en Colombia, ¿no? La mermelada para que toda esta maquinaria sea aceitada, para que pueda funcionar de manera suave, ¿no? Que efectiva, eficaz, en fin. Entonces todo eso se mantiene desde esa perspectiva ahí. Tenemos que mantener la corrupción, decía un presidente hace unos años, de manera escandalosa para algunos, pero de manera muy natural para otros. Debemos mantener la corrupción en sus justas proporciones. Decía él en esa época, ya la corrupción ya no tiene proporciones, ya está bastante pasando al otro lado, ¿no? Ya bastante descarada. Pero por más que se decida, no, pues imprimir más dinero, y ahí está el Banco de la República, y ahí están entonces las máquinas de hacer dinero, pues que impriman más dinero, no se puede, porque entonces la inflación se dispararía, ¿correcto? Entonces, en ambos casos, es decir, el imprimir dinero o el hacer más reformas tributarias, pues sencillamente en ambos casos no funcionaría, no se puede cumplir, no se puede dar soluciones. La solución sería una inflación tremenda para todos y el menor recaudo de impuestos, obviamente. Entonces, la persona que sea el próximo presidente en Colombia debe saber que debe reducirse el tamaño del Estado y eso tiene que hacerlo sin anestesia. El problema es que cuando uno mira el panorama político en Colombia, no hay
una persona adecuada para eso. Por un lado, entonces tendría que ser el que diga Uribe, por el otro lado estaría Petro, por el otro lado el señor Rodolfo Hernández, y otro que está sonando por allá es el de Pasto, el señor gobernador de Pasto, en fin. No hay un liderazgo político que uno diga, este personaje. El que está hablando muchísimo de desmontar todas esas instituciones es precisamente este señor Rodolfo, y que lo hizo cuando estuvo allá, digamos, en un gobierno local. Pero al hacerlo en un gobierno nacional tiene que entender la persona que suba que hay un Congreso. Y ese congresista, cuando el señor Rodolfo dice, no, vamos a quitar esto, vamos a quitar lo otro, etcétera, etcétera, por acá está el gobierno, el Congreso diciendo, por acá tienes que pasar. Y tus leyes tienen que pasar por acá. Va a ser una pelea muy fuerte. Va a tener entonces que restaurarse el Congreso. 170 por un lado, 108 por el otro lado, gente con unos sueldos exorbitantes, y no solamente los sueldos, sino una cantidad de arandelas. Eso hay que reestructurarse. Tiene que bajarse más de la mitad de lo que se tiene en este momento en el Congreso. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que todas esas instituciones de las que le hablé al inicio, que están con tanto presupuesto anual, o sea, no es posible seguirlas manteniendo, no se puede seguir manteniendo. Ahora, el asunto entonces es cómo se va a hacer toda esa reestructuración del gobierno, cómo se va a hacer, porque ¿quién asume los costos? Usted y yo. Pero es que ya no podemos. Es que más del 60% de lo que usted y yo ganamos al mes haciendo lo que hacemos se van impuestos. Más del 60%. Más del 60% de lo que ingresa a una empresa en Colombia se van impuestos. Perdón, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Entonces, se diría, bueno, hay dos opciones. Seguir asumiendo los costos nosotros como ciudadanos, o dejar que nos rescaten. ¿Que nos rescaten quién? Pues ahí entonces, cuando hablo de rescatar, vienen los grandes grupos económicos internacionales, ¿correcto? Ellos dicen, ah, nosotros les prestamos plata. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Club de París. Nosotros les prestamos plata. ¿Pero a qué precio? A unos costos y a unos intereses muy elevados, impagables casi, y endeudando a las generaciones que vienen 100, 200 años adelante, que eso es lo que se hace, ¿ya? O por el otro lado, entonces, asumir los costos, pero asumamos los costos, pero no con los costos que se tienen en este momento, hay que reducirlos. Entonces, hay que aplicar políticas de extrema austeridad. Hay que aplicar políticas de extrema autoridad. Y de esto hay ejemplos en el mundo. Por ejemplo, uno de esos es el gobierno de Estonia. Hizo una reducción salvaje del gasto público. Despidieron el 40% de los empleados gubernamentales, empleados burocráticos. ¿Pero funciona? Vaya, mire cómo es el ejemplo de Estonia. Eso también se está haciendo en otros lugares, en Italia, que nosotros vemos que definitivamente lo que hay que hacer es reducir el Congreso. Lo que hay que hacer es reducir esa cantidad de instituciones funcionando aparentemente a favor de que, para que el Estado funcione. Falso. Realmente son instituciones burocráticas. Eso hay que hacerlo, y en los últimos 30 años vemos cómo Estonia ha aumentado su productividad y cómo está saliendo de la crisis. Eso es lo que hay que hacer. Recordemos, lo micro se refleja en lo macro. Así como yo manejo mi economía gastando más de lo que gano, así también está haciendo el gobierno. Y eso más temprano que tarde nos va a llevar a la bancarrota. Entonces, es exactamente lo que yo debo hacer un día, decirme, un momento, Luis Carlos, usted no puede salir a comer todos los días. Usted no puede comprarse X pantalón de X marca por la marca, porque es que no puede. Usted no puede comprar por marcas. No puede comprarse una camioneta porque el sueldo que usted le alcanza de 1.000.000 de pesos escasamente le sirve para mantener una moto. Entonces nosotros tenemos que hacer eso a nivel estatal, ¿correcto? Entonces, si no dejamos de gastar más de lo que ganamos, pues vamos a estar más endeudados cada vez hasta que lleguemos a la quiebra. Ahora, frente a todo eso que le estoy mencionando, estamos viviendo un paro desde el 28 de abril, ya como casi 20 días hoy. Y frente a eso, tengo que preguntarle, ¿las marchas funcionan? Y tengo que decir, las marchas funcionan. Sí funcionan, y hemos visto, ya se retiró la reforma tributaria, correcto, se están revisando algunos aspectos de la salud y otras de las reformas que el gobierno está planteando. Nuestro presidente salió a decir esta semana que educación gratis, perdón, eso es una cortina de humo, educación gratis hay en Colombia
con el SENA hace 60 años, pero no es suficiente, no es suficiente. Las marchas sí funcionan. Otra pregunta que me han hecho muchísimo y a la cual ya me he pronunciado en algunos programas anteriormente: ¿la iglesia debe salir a marchar? Debería pronunciarse. Debería pronunciarse no solamente en las marchas, en sus predicaciones. Esto es una predicación de un domingo en la mañana para una iglesia, ¿cómo le parece? Y alguien diría, perdón, pero ¿usted está predicando? Discúlpeme, ¿usted es consciente que usted le está predicando a una iglesia y que es un domingo en la mañana? ¿Y dónde está esa predicación que usualmente estamos acostumbrados a escuchar? Esta predicación es la que se debe escuchar. Esta clase de enseñanza es la que se debe escuchar. Porque nosotros, no por ser ciudadanos del reino, dejamos de ser ciudadanos colombianos. Seguimos siendo ciudadanos colombianos, con nuestros deberes y con nuestros derechos tal cual otro ciudadano. Y la iglesia debe levantar su voz profética de anuncio a denuncia, ¿correcto? Como eran los profetas de la antigüedad. Perdón, ¿contra quién era que estaba hablando Moisés? ¿No era contra el gobierno de turno representado en el faraón? ¿Contra quiénes eran que estaban peleando personajes, por ejemplo, como Elías y Eliseo? ¿No eran contra Acab? ¿Contra quién peleó Jeremías? ¿No fue contra los 3 reyes, Joaquín, Joacín y Sedequías? ¿Contra quién estaba peleando Amós? No era contra Jeroboam, era contra el gobierno de turno. Los profetas de la antigüedad no eran los que se encerraban en el templo en el día de reposo a decirle: Dios te va a dar casa, carro y beca a los agentes que iban de la iglesia. Ellos estaban hablando en contra de la corrupción, en contra del abuso, en contra de todo lo que estaba haciéndose mal. ¿Contra quién peleó Jesucristo? No fue contra los poderosos de su tiempo, y no poder por poder, no pelear por pelear, sino por justas causas, no ser un rebelde con causa, sin causa, sino que es ser y pelear de manera inteligente, de manera que con argumentos, con eventos que tengan una resultante. ¿Ya? Sí se debe salir, sí se debe marchar, sí se debe hablar de cosas que nos tienen a nosotros en este momento definitivamente hasta acá. Claro, la iglesia tiene que pronunciarse, no es obligatorio, no es opcional, es obligatorio. Sí, estoy hablando con una iglesia que es profética, estoy hablando con una iglesia que asume el rol de toda esta enseñanza veterotestamentaria y de todo lo que está pasando en el Nuevo Testamento y en la actualidad. Sí debe salir. ¿Debe levantar su voz de protesta? Sí debe levantar su voz de protesta. Absolutamente siempre y frente a todo lo que esté en contra de la ley del Señor. Por eso la iglesia no puede asumir o identificarse con un partido político X o Y. Usted y yo no somos de derecha, no somos de izquierda, somos ciudadanos del reino y que estamos velando por que las cosas se hagan desde una perspectiva, reitero, de los principios divinos, que son principios perennes. Claro que debemos pronunciarnos al respecto. ¿Debemos pronunciarnos contra los corruptos? Sí, debemos pronunciarnos contra los corruptos. Nosotros debemos ser suprapartidistas. Por eso los partidos políticos cristianos, eso no es correcto, no es adecuado. No es adecuado porque cuando la iglesia hace un partido político está desconociendo su naturaleza. La naturaleza del poder de la iglesia es un poder espiritual, ético, moral. El poder de la oración, pero también el poder de la voz que se levanta como protesta contra todo lo que está en contra de la ley del Señor. Porque ¿qué es lo que propone el Señor acá? El Señor nos está proponiendo, muchachos, reunión todos los domingos de 10 a 12. Y si es de X denominación, mucho mejor, porque a las otras no las escucho. Perdón, no. Ese no es el proyecto divino para el ser humano. El proyecto divino para el ser humano no es una denominación, no es una iglesia, ni es una religión. El proyecto divino es básicamente lo que nosotros tenemos que hablar cuando hablo de proyectos divinos, son esos principios perennes. Esos principios perennes que terminan siendo el decálogo divino, los 10 mandamientos. Es lo que termina siendo Mateo capítulo 5, 6 y 7 en el sermón que conocemos como el Sermón del Monte. Básicamente en Éxodo 20 del 1 al 17 es lo que se propone, digamos, como conceptualmente, y Mateo 5, 6 y 7 es como la práctica de eso. Eso es lo que se pretende. Y si nosotros continuáramos con esos o le echáramos mano a esos principios divinos,
esto funcionaría de maravilla. ¿Se acuerda lo que dice el profeta Isaías? La justicia traerá la paz. ¿Cómo se pretende tener justicia, tener paz cuando no hay justicia? No, no es correcto. La justicia traerá la paz. De ahí en adelante, si se pretende hacer una paz sin justicia, todos serán intentos fallidos, absolutamente todos. Entonces, ¿debe pronunciarse la iglesia contra los corruptos? Claro que sí, contra toda la corrupción, incluso la que se está dando dentro de la misma iglesia. Contra toda la corrupción, venga de donde venga, debe trabajarse, incluso, reitero, desde la misma iglesia. ¿Es suficiente con marchar? No. Le pregunté y le respondí. ¿Es necesario marchar? Sí. Yo creo que sí. ¿Es suficiente con marchar? No, no lo es. Hay que aplicar el principio de la no cooperación. Yo siempre les coloco un ejemplo. De nada sirve que una persona saque su pancarta, correcto, y vaya a marchar 4 horas y después dice, muchachos, qué pena, me están esperando en la casa con el mercado, lo lamento, me voy. Y va a mercar a las grandes superficies. Craso error. Hay que ir a comprar a la galería, hay que ir a comprarle al señor del mercado campesino. Los de las grandes superficies no, porque esos son dineros que no se quedan ni en la ciudad, que se van para el exterior o para los grandes sistemas económicos, de los grandes sistemas económicos. ¿Está bien destruir la propiedad pública o privada? No, no está bien. No está bien, muchachos. Ahora, yo sé que obviamente quienes están destruyendo, y sabemos y tenemos que decirlo. Hemos visto los videos y hemos visto cómo la policía sale de civil a crear desmanes. Por otro lado, los grandes sistemas económicos también invierten en gente que necesitan, que sea gente que cree todo este desfalco, todo este vandalismo, todos estos incendios y todos esos asuntos. Y también los vándalos que están aquí por la recta Cali-Palmira diciendo, si quiere pasar, nos tiene que contribuir con la causa. Y el peaje que quemaron acá en la recta Cali-Palmira valía casi 10.000 pesos, pero ahora están cobrando 30.000 pesos. O aquí en la vía Palmira-Villagorgona, que está saliendo gente que contribuya con la causa. Perdón, terminamos siendo más corruptos entonces que los corruptos que estamos atacando. Entonces, eso de destrucción de la propiedad pública o privada no funciona. ¿De qué o a qué le hace daño al Congreso o a los grandes grupos económicos que son los que nos tienen del cuello? De que usted haga una marcha, de que usted queme una estación del mío o que incendie un CAI o que queme un hotel de un señor allá en la luna. ¿De qué sirve eso? Eso no sirve absolutamente de nada, ni les hace daño al Congreso ni a los grandes poderosos. ¿De qué serviría incluso que Duque dijera esto es una presión muy brava y voy a renunciar? Ya que se están pronunciando en Estados Unidos diciendo les vamos a quitar la ayuda a la policía u otras entidades internacionales. Entonces él dice voy a renunciar. ¿De qué serviría que él renunciara? Si los focos de corrupción de Colombia están intactos, esos no se les han quitado. Lo máximo que decimos es hay que rebajarle el impuesto al congresista. Hay que reducir el Congreso a la mitad. Obviamente sí hay que rebajarles los salarios. Hay que cerrar todas esas entidades, es decir, reducir las entidades que supuestamente están siendo necesarias, vitales, para que el Estado colombiano funcione. Mentiras, funciona sin ellas. Entonces ahí está ese asunto. ¿Está bien lo que hace el ESMAD? No. ¿Está bien que hayan violado a una niña y que ella haya decidido quitarse la vida por eso? No. ¿Está bien por los desaparecidos y por los muertos que hemos colocado en este paro de parte y parte? No, nada de eso está bien. ¿Está bien lo que hace el ESMAD? No. ¿Está bien lo que hace la policía estar vestidos de civiles y hacer una gran cantidad de desmanes? No. ¿Está bien los que agreden al ESMAD y a la fuerza pública y matan policías a patadas? No, nada de eso está bien. Es incorrecto. Ahora, por otra parte, permítame, le dije que me iba a referir hoy a aspectos que tienen que ver en Colombia y en el panorama internacional. En esta semana estuvimos presenciando los ataques de Palestina a Israel y viceversa.
Y curiosamente muchos de los que no se han pronunciado en la situación de Colombia se pronunciaron frente a esos aspectos. ¿Está bien que Palestina ataque a Israel? ¿O está bien que Israel se defienda atacando a los palestinos y matando una cantidad de personas? No, no está bien. Ah, pero es que son el pueblo de Dios y como pueblo de Dios tienen que defenderse y como pueblo de Dios tenemos que orar por ellos y como pueblo de Dios entonces están en el derecho de matar palestinos y matar cualquier otra parte del mundo. No, no tienen derecho. Porque si son el pueblo del Señor tienen que entender que el Señor no es un Dios de violencia, sino que el Señor es un Dios de amor y que el Señor les guardará y les salvará. Ah, ¿tienen que dejarse matar? No, no tienen que dejarse matar. ¿Ya? Entonces tenemos que mirar cómo frenamos esta violencia, cómo frenamos todo esto que está teniendo lugar. Perdón, es que Dios y nosotros como iglesia nos tenemos que levantar porque Israel es el pueblo de Dios. Discúlpeme, discúlpeme, y esto le podrá sonar a usted a herejía. Pero decir que Israel es el pueblo de Dios en este momento en la historia, creo que no, creo que no. Es una sociedad laica, tremendamente laica. Hay gente que sigue la ley del Señor, hay gente que sigue la religión judía, en fin, pero decir que porque ellos son y tienen ese rótulo de pueblo del Señor están en capacidad o están en derecho de hacer lo que quieran, no. Así como también muchas veces se dice, es que Israel es una nación próspera porque Dios los bendice, porque son el pueblo del Señor. Y entonces por eso son prósperos económicamente, porque Dios los bendice, perdón. Si Dios bendice a Israel, tenemos que decir entonces que Dios es un Dios neocapitalista, porque la economía de Israel es una economía neocapitalista alrededor del mundo. Entonces, esos conceptos hay que reevaluarlos. Eso no es normal así que, porque a usted le dijeron que Israel era el pueblo de Dios, entonces, listo, hagan lo que quieran porque ustedes tienen la bendición de Dios y esa bendición se la reconocemos siempre. No, qué pena, es equivocado. Estoy diciéndole que me estoy refiriendo a todos y así podría referirme a todos los conflictos, más o menos 60 conflictos bélicos que tiene el mundo en este momento. Pero todo eso, ¿está bien, por ejemplo, lo que está pasando con la agenda globalista en el mundo? ¿Está bien eso? Y todo eso tiene una causa que es la causa común que nosotros empezamos leyendo en el Salmo capítulo 1. La decisión que usted y yo tomamos de ser, o por un lado, bienaventurados, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. O por el otro lado, los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, y por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en las congregaciones de los justos. Aquí tenemos que tener en cuenta este aspecto. Usted es el que decide ser bueno o ser malo. Y acá yo no le estoy hablando de religión. Acá yo le estoy hablando de principios espirituales, porque finalmente todos somos seres espirituales. Lo que pasa es que unos plantean una espiritualidad satánica, diabólica, y otros plantean una espiritualidad, digamos, divina, bondadosa. Pero todos somos seres espirituales. Usted tiene que decidir qué clase de espiritualidad está siguiendo y está evidenciando. ¿Cuál es su deseo? Su deseo es el de esclavizar al otro, el de explotar al otro poniéndolo a trabajar para usted con un sueldo irrisorio, o es el de dignificar al otro. El del lugar de esclavizarlo dice, yo voy a aportar para emancipar al ser humano, para tratarlo como a uno que es igual a mí y observar hasta qué punto estoy siendo como ese malo de los versículos 4 y 5 o como ese bueno de los versículos 1, 2 y 3. Todo eso se resume en eso. ¿Por qué está habiendo este gran paro y todas estas situaciones en Palestina y la agenda globalista y los que se quieren oponer a esa agenda? Porque es la lucha que se ve acá en el capítulo 1 del Salmos. El que decide ser bueno y evidenciar a Dios y su palabra y su mensaje, o el que decide ser un perverso y trabajar entonces en pro de una cosa o de la otra. ¿Qué tan importante es para mí la ley del Señor? Y ojo, por favor, tenga en cuenta esto.
Cuando yo le hablo de la divinidad, cuando ya le hablo de la ley del Señor, cuando yo le hablo de espiritualidad, no le estoy hablando de religión. Porque yo en este espacio no le estoy diciendo, mire, aquí los de X denominación vamos a ser los únicos salvos y los que no son de esta denominación, pues olvídense, se van para el infierno. No, yo no creo eso. Y si a usted le enseñaron eso, por favor, qué pena decirle, le mintieron. Le mintieron, porque Dios no ha firmado contrato de exclusividad con ninguna religión y mucho menos con ninguna denominación. ¿Quién te dijo que cuando tú oras, entonces en el cielo están diciendo, a ver, permítame, usted me dijo que era pentecostal, ¿sí? Pero, a ver, ¿es pentecostal de la trinitaria o de la unicitaria? A ver, sí, porque es que aquí solamente escuchamos a unos a otros. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién te dijo que debes tener el cabello hasta la cintura para que Dios te escuche en el cielo? ¿O quién te dijo que tienes que estar al día en los diezmos para que Dios te escuche? O sea, todos eso, yo no estoy hablando aquí de religiones ni de denominaciones, yo te estoy hablando aquí de espiritualidad. Te estoy hablando de un contacto con la divinidad y que esa divinidad, algunos le dicen Jehová, otros le dicen Yahvé, otros le dicen Yeshua, otros le van a decir Alá y otros le van a decir Mazda, en fin, no sé, pero que hay una divinidad y que esa divinidad, si es divinidad, tiene que propender por los principios de vida, de igualdad, de dignidad. No de esclavitud, no de subyugación, no de afrenta, no de humillación, de emancipación, no de que hagas lo que se te dé la gana porque finalmente eres libre. No, cuidado, mi libertad va hasta donde empiezan los derechos también de las demás personas. Eso no fue lo que dijo Benito Juárez, claro, la Biblia ya lo había hecho hace muchísimo tiempo. Pero tengamos en cuenta entonces todos esos conceptos. El Salmo capítulo 1 no lo tome por favor desde la religiosidad, tómelo desde esos principios éticos, morales y espirituales que le estoy comentando. Usted decide si es finalmente un hombre bueno, que no se sienta en sillas escarnecedores, sino que en la ley de Dios está su justicia y en su ley medita de día y de noche, y no solamente medita, sino que practica, como en el Mateo 5, 6 y 7 del que les hablaba hace un momento. Entonces, desde esas perspectivas, usted decide si por el otro lado termina siendo ese malo que es como el tamo que arrebata el viento y que por lo tanto no tendrás chance de nada delante de esa divinidad que dices adorar, pero que poco adoramos con nuestros hechos. Es así de sencillo. Ese Salmo capítulo 1 nos quiere llevar a dirimir estas divisiones y a dirimir entre estas distinciones que se quiere hacer entre hombre y hombre, entre clase social y clase social, entre el que tiene y el que no tiene, entre sexos, entre inclinaciones sexuales o no. Perdón, por favor, es la igualdad, es la dignidad, es ser pro vida, es ser pro libertad, es ser pro igualdad. Es entender que, claro, tengo que aportar unos impuestos para que el gobierno al cual pertenezca funcione, pero es que por otro lado, perdón, es que ya cuando se habla del 70% en impuestos, pues ya, ¿cómo? Es que, perdón, es que quieren que comamos solamente para tener fuerzas para seguir trabajando, para poder seguir enriqueciendo a unos cuantos corruptos. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Sea cual sea la religión que usted y yo sigamos, sea cual sea la denominación que usted y yo tengamos, hay principios que deben ser observados. Y hay principios que son los que yo le estoy proponiendo esta mañana, es los que el texto nos está proponiendo en esta mañana. Y claro, tenemos que mirar cómo lidiamos con todo esto que está pasando, pero hacerlo de la manera inteligente, hacerlo de la manera inteligente. E incluso cuando se termine esta marcha que estamos viendo en la calle, que ojalá siga y que continúe haciendo que el gobierno tome medidas adecuadas, porque ya son 200 años desde la República que nos tienen así, con unos discursos baratos. Pero más que eso, más que una marcha por la calle, ojalá fuera una marcha por los sistemas económicos, por los sistemas bancarios, y decir cuáles son los sistemas bancarios que son contraproducentes para nosotros. ¿Cuáles son los servicios bancarios que me aportan y que me sirven a mí? Y entonces entender que si yo tengo una tarjeta de crédito, tengo que entender que ese es el mayor robo. Ayer me llamaban precisamente del banco a ofrecerme una tarjeta de crédito. No, no, gracias, no la quiero. ¿Pero por qué?
No, porque ustedes son un sistema opresor, esclavista. Porque ustedes me quieren tener esclavizado pagándoles unas cuotas. No, gracias, no me interesa. Que si usted tiene la necesidad de sacar un crédito, no, no lo saque. Mira a ver cómo planea de tal manera que usted pueda, con lo que tendría que pagar mensualmente de un crédito que sacó, cómo lo invierte mensualmente en lo que usted tiene que trabajar. Y decir, claro que se puede. ¿Cómo usted pretende salir a marchar sencillamente que con la mera marcha haya unos cambios? No, tiene que aplicar el principio de no cooperación. No coopero con el grupo aval. Y digo nombres y sigo diciendo nombres. No coloco mi dinero en las entidades como Porvenir. ¿Por qué? Porque no me aportan para nada. Porque son dueñas de los poderosos que tienen a este país sumido en la corrupción y la miseria. No consumo bebidas azucaradas, no compro Coca-Cola, no compro Pepsi-Cola. Prefiero comprarle al del mercado campesino una pulpa de fruta y hacerme un jugo sin azúcar. Todo eso contribuye a que esos poderosos, ¿quién es el que le da el poder a los poderosos? Usted y yo. Pues si en mi mano está el poder, el darle el poder a ellos, se lo voy a quitar. No consumo entonces contenido propuesto por Caracol y RCN porque no están informando de la manera adecuada. El principio de no cooperación. No consumo productos transgénicos. No consumo productos por la marca. Y sobre todo cuando es marca que no tenga en cuenta a sus empleados de manera honesta. No consumo productos Nestlé. Y sigo diciendo nombres. Y me han dicho, tenga cuidado porque usted está diciendo nombres y de pronto le va a pasar algo. Entonces, ¿qué? ¿Nos hacemos los de la vista gorda? ¿Bajamos la cabeza y seguimos diciendo, por ahí hay unos grupitos, por ahí? No, hoy le he dicho muchos nombres de entidades, de instituciones, de gente que está de manera inadecuada haciendo las cosas. No compro, no compro en D1, no compro en ARA, ni compro en Justo y Bueno. Porque son instituciones que están vendiendo a pérdidas para hacer quebrar a los tenderos del barrio. Y cuando ellos hagan quebrar a esos tenderos, les subirán el precio a sus productos y usted y yo terminaremos pagando el doble o triple por los productos que en este momento ellos nos están vendiendo muy baratos. Es que piensan en uno, esa gente sí lo quiere a uno, sí lo aprecia a uno y piensan o nos dan muy barato porque les interesamos. No, no les interesas. Es una estrategia comercial, económica. Pero todo eso, ¿cómo se logra? Salmo capítulo 1 nos da una propuesta. O seguimos trabajando, pensando en que somos y actuando como gente buena, que como bien dice el texto, medita la ley del Señor día y noche, y no solamente medita, sino que la practica. Usted decidirá si usted es ese varón que no anda en consejos de malos, ni que está en camino de pecadores, ni que en sillas escarnecedores se sienta, sino que al contrario, medita en la ley del Señor día y noche, y en la ley del Señor está tu delicia. O si por el contrario termina siendo como ese hombre que será finalmente como el tamo que arrebata el viento y que no se levanta en el juicio. ¿Cómo se van a levantar ellos en el juicio? Pero por otro lado tengo también en cuenta que así como ellos son malos en unas áreas, también yo soy malo en otras. Y que yo tengo que empezar por replantearme mis maldades. Y que así como yo le estoy exigiendo al gobierno y a los poderosos que tienen que dejar de ser perversos, así también yo mismo tengo que examinarme y decir, tengo que dejar de ser perverso en lo que estoy haciendo. Que el Señor nos guíe, apreciados hermanos. Porque todo lo que yo hago, por más pequeño que parezca, por más en la intimidad de mi alcoba sea que lo haga, eso tiene repercusiones en nuestra colectividad. Porque no tengo solamente una responsabilidad individual, sino que también tengo una responsabilidad colectiva, social, en absolutamente todo lo que haga. ¿Soy un hombre bueno o soy un hombre malo? ¿Es mi decisión? Es tu decisión. Señor, aquí estamos, Dios de la gloria, en este sistema tan convulsionado, pero con mucho que hacer de mi parte. Ayúdame, Señor, a hacerlo, a pensarlo, a creerlo, a vivirlo
y a expresarlo, a demostrarlo con hechos, Señor, para que otros también lo puedan hacer, Padre. Guíame, maravilloso Dios, a no delegar mi responsabilidad, ni espiritual, ni ética, ni económica, ni familiar, ni social, a nadie más, sino que tengo que entender que soy yo el que tengo mi responsabilidad y que no la puedo delegar a nadie más, Padre. Permite que así sea en el nombre de Cristo. Gracias te damos, Señor, por todo este tiempo y permite, maravilloso Dios, que sea un desafío que todos asumamos, Señor, que lo podamos colocar en práctica para tu gloria y honra. Amén. Aleluya. Gracias por prestar este espacio, por ver este video. Somos Ministerio GESED, una institución de educación teológica virtual. Puedes ver con nosotros muchas materias propias de la teología, ¿correcto? Nuestra idea es que tú tengas una relación más íntima, más personal con la divinidad. El Señor les bendiga y que esté muy bien. Por favor, contáctenos 315-786-7146. WhatsApp o por esta página de Facebook o por la página de Ministerio GESED o por nuestro canal de YouTube, Ministerio GESED, o por nuestro otro canal que se llama GESED y Querigma. Bienvenidos todos. El Señor les bendiga y que esté muy bien.